Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. Mire, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, visita Moldavia para mostrar su apoyo tras los ataques en la región separatista prorrusa de Transnistria. Ve usted. La Unión Europea muestra su apoyo a Moldavia frente a la amenaza rusa. Y lo hace a través del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, presente este miércoles en la capital de este país, Chisinau, junto a la presidenta Maia Sandu, a la que quiso dejar clara la postura de los 27 ante el actual escenario. La Unión Europea es plenamente solidaria con ustedes, con Moldavia, recordaba Michel. Es nuestro deber europeo ayudar y apoyar a su país y aumentar nuestro apoyo a su estabilidad, seguridad, integridad territorial y soberanía. Este año tenemos previsto aumentar significativamente nuestro apoyo a Moldavia, proporcionando a sus Fuerzas Armadas equipo militar adicional. La presidenta y proeuropea Sandu afirmó por su parte no ver actualmente riesgos de una invasión rusa, si bien dejó claro que su país se encuentra preparado para cualquier opción. Todo ello después de que varias explosiones y tiroteos en la importante, geoestratégicamente hablando, región separatista prorrusa de Transnistria llevaron a Kiev y Moscú a acusarse mutuamente de lo sucedido. Y para profundizar este tema saludamos con muchísimo gusto, como cada miércoles, a nuestro colaborador Samuel Armando Cruz Trujillo. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Cecilia, siempre es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, el placer es nuestro, Samuel. Como siempre, bienvenido, muchas gracias. Bueno, además de la guerra entre Rusia y Ucrania, hay otros frentes, otros conflictos que al parecer están tomando muchísima relevancia en estos días y pues bueno, precisamente en esta zona, en estos países, en estas regiones que en alguna ocasión formaron parte de la Unión Soviética. ¿Qué es lo que está sucediendo en Moldavia, Samuel? Bueno, Cecilia, decir aquí que ya desde que comenzó el conflicto ruso-ucraniano, al que realmente deberíamos llamar conflicto Rusia-OTAN-Estados Unidos, ya veníamos diciendo que las preocupaciones de la Unión Europea con referencia a la movilización de tropas rusas hacia la frontera con Ucrania se basaba en un argumento hasta cierto punto hipócrita, porque, como dijimos, Rusia tiene dos enclaves en pleno corazón de Europa, dos de los cuales hasta ahora pues ahora se ha empezado a hablar solamente de Transnistria. Uno de ellos es Transnistria, el otro Kaliningrado, que ya hablaremos de él. Transnistria, hay que decir que la verdad es una región en la que muchas personas ni siquiera les pasaba por la mente, incluso ni Moldavia, ¿no? Pero se ha empezado a hablar actualmente a raíz de estas explosiones ocurridas hace unos días atrás y porque se ha convertido en un posible objetivo de Rusia, ¿no? Transnistria también se escribe como Transnistria y es por haciendo alusión a esta cercanía que tiene con el río Dniester, que es un río también que pertenece a Ucrania. Pero cuando el conflicto comenzó, dijimos que un objetivo posible de Putin era cerrarle toda la salida al Mar Negro a Ucrania y que para esto posiblemente se extendería desde la zona del Donbass hasta la margen del río Dnieper y tomaría la costa ucraniana del Mar Negro. Esto ya está sucediendo, Cecilia, en medio de las denuncias de Kiev de que Moscú está violando el derecho internacional de navegación y usurpando su derecho como país costero, mientras que Rusia justifica esto, pues obviamente con el argumento de que está realizando maniobras militares en la región. Aquí es donde conectamos con Transnistria, que es un territorio escindido, un territorio muy pequeño, una franja de Moldavia hacia la frontera con Ucrania, escindido de Moldavia desde los años 1990 y desde la caída de la URSS básicamente se convirtió en una especie de limbo de la era soviética. Señalar que como Transnistria no tiene reconocimiento internacional, se le conoce como un estado fantasma. Y como digo, es un reducto prorruso en el que a pesar de que Rusia abrazó abiertamente el capitalismo, algo que muchos enamorados del comunismo siguen negando, ¿no? La realidad, pero Transnistria vendría siendo para este tipo de gente un paraíso, si es que lo conocieran, y es que en el lugar, Cecilia, aún podemos ver monumentos y letreros que glorifican la era soviética, y los edificios públicos están coronados con la hoz y el martillo, y el parlamento todavía se llama Soviet, imagínate. O sea, incluso tienen a Lenin como padre de la patria. O sea que básicamente vendría siendo la Disneylandia de los comunistas, ¿no? O sea, esta región... Igual,
hay que decir que es igual de pobre que Cuba, por cierto, ¿sí? Perdón, Samuel, esta región se encuentra en Moldavia, pero son prorrusos, algo similar como la zona del Donbass en Ucrania. ¿Por qué es tan importante esta región de Transnistria y por qué entran en conflicto con Moldavia? Sabemos que, bueno, anteriormente, no sé si todavía en la actualidad se encuentra una base militar rusa en esta región. ¿Aún se encuentra? De hecho, sí, se encuentran más de 1.500 soldados rusos porque cuando cae la Unión Soviética nunca salió Rusia o los rusos de esa zona de Transnistria, que no solamente fue, por cierto, Cecilia, parte de la URSS, sino que más atrás en la historia fue territorio histórico de lo que ya hemos mencionado vagamente, que era el territorio de Novorossiya o Nueva Rusia en la época de Catalina la Grande, ¿no? También formaban parte de ese territorio Ucrania y Moldavia, hay que recalcar esto, pero ya en la estrategia militar, como dices, la importancia, más allá de la posición, o más bien de lo prorruso que pueda ser la región, es dónde está situada geográficamente. Si nosotros vemos un mapa, vemos que amén de que se encuentran 1.500 soldados rusos estacionados, y esto supondría que Putin podría capturar Odessa y avanzar hacia Transnistria, con lo que si vemos el mapa, como decíamos, crearía una especie de triángulo de seguridad entre Donetsk, Crimea y Transnistria, con el que Ucrania quedaría privada totalmente de salida al mar. Y es muy importante decir que si Rusia entra en Moldavia, la OTAN en teoría está impedida de hacer algo porque Moldavia no forma parte del Tratado de Seguridad Mutua, puesto que tiene esta problemática de la guerra con la región separatista de Transnistria. Mientras que tengan este conflicto, no puede ser candidato a unirse a la OTAN. En los últimos días, Samuel, Transnistria ha sido atacada. ¿Quién atacó? ¿Por qué tanta relevancia en estos días en este lugar? ¿Se está queriendo forzar una nueva guerra, una guerra en esta zona, un nuevo conflicto? ¿Quién lo está empujando, Samuel? Bueno, sería muy difícil decir exactamente quién. Lo que tenemos son indicios y ahora que está de moda denunciar las noticias falsas, Cecilia, hay que señalar que los creadores de fake news de la CNN publicaron un artículo titulado ¿Qué es Transnistria? El territorio moldavo que Putin acaba de bombardear. Esto lo publicó el 26 de abril del 2022 a las 3:37 de la tarde, pero inmediatamente lo retiraron porque fue una pifia, o sea, no se sabía quién lo había bombardeado, pero bueno, por lo menos rectificaron, ¿no? Lo que sucedió en estos primeros ataques fue que se atentó contra antenas de televisión rusas. Entonces sería ilógico atacarse a sí mismo, a menos que, y esto es importante, Cecilia, se trate de un ataque de falsa bandera para justificar la entrada de tropas rusas en la zona, así como ciertamente lo hizo Alemania previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando atacaron algunas antenas de radio en la región separada de Rusia. Y muy importante, si Rusia avanza hacia esta zona, se sumaría este enclave ya abiertamente a su enclave de Kaliningrado. ¿Y Ucrania qué podría hacer o quién podría apoyar a Moldavia pues en este conflicto también? Porque ya veíamos precisamente que el presidente del Consejo Europeo pues decía que ellos van a respaldar a Moldavia, así como pues medio mundo lo está haciendo con Ucrania. Sí, de hecho es una postura muy occidental. De hecho, hay que decirlo, muy estadounidense, de tener escritas unas reglas, unos parámetros que seguir en política exterior y pasárselos por el arco del triunfo, perdón por la expresión, pero así lo es. En la cuestión de Ucrania, que no es parte de la OTAN, también la intervención de la Unión Europea es totalmente ilegal, ¿no? Conforme a las leyes internacionales, puesto que una de los preceptos para que la OTAN intervenga abiertamente en un territorio es que obviamente tiene que ser parte de la comunidad. Sin embargo, Ucrania no lo es. En este caso hemos visto que la Unión Europea ha mostrado abiertamente su apoyo a Moldavia, y es muy posible que si Vladimir Putin o Rusia, mejor dicho, avanzase hacia Moldavia, viéramos un frente abierto nuevamente,
que se sumaría, por cierto, peligrosamente al que mencionábamos de Kaliningrado por esta controversia de que Rusia violó el espacio aéreo de Dinamarca y Suecia, ¿no? A ver, ¿dónde se encuentra Kaliningrado? ¿A quién pertenece? ¿Y por qué también es importante, pues, en esta situación que estamos viviendo? La historia de Kaliningrado es tan trágica como curiosa, Cecilia. Solía pertenecer al Segundo Reich alemán. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, queda separado. Königsberg, se llamaba Königsberg en aquella época, ¿no? Yo en lo particular le llamo a Prusia, que era esta parte donde nace el embrión del Segundo Reich alemán, el corazón del verdadero germanismo. Ahí es donde nace, ¿no? Combinado obviamente junto con Berlín, ¿verdad? Pero Königsberg, tras la Segunda Guerra Mundial, de hecho hay que mencionar acá que cuando en la historia weak, en la historia descuidada, como la hacen muchos, a lo que Hitler le llamaba la recuperación de sus provincias orientales, Prusia, Danzig y Königsberg, en la historia weak se le conoce como la invasión a Polonia y el estallido de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Königsberg, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, pasa a ser un enclave soviético. Los rusos hacen una limpieza étnica, expulsan a los alemanes, los persiguen. De toda el área de Europa del Este, casi 15 millones de alemanes murieron después de la guerra a raíz de las expulsiones desordenadas, ordenadas por Churchill, Roosevelt y Stalin. Entonces, Königsberg es rusificado y pasa a llamarse Kaliningrado, y lo importante acá es señalar que hoy en día está en pleno corazón de Europa Kaliningrado, y decir que Rusia tiene misiles, desde el año 2016 tiene desplegados misiles con capacidad nuclear en esta región del Báltico. En pleno corazón de Europa, Rusia, bueno, tiene estas armas nucleares. Dicen, he leído en las redes sociales que Rusia quiere ir más allá de Ucrania, que precisamente quiere ir por el corredor de Suwalki, no sé si se pronuncia así, que pues une precisamente a Bielorrusia con esta región que se encuentra en el corazón de Europa, que es Kaliningrado. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este corredor? De hecho, no lo une, está separado por el corredor de Suwalki. Lo que une el corredor de Suwalki es lo que es los países bálticos con Polonia, pero esta franja, que es de escasos 96 kilómetros, separa Kaliningrado de Bielorrusia, que es el principal aliado de Rusia. Entonces, el temor, la importancia estratégica de este corredor Suwalki reside en que en caso de un conflicto entre la OTAN y Rusia, el corredor podría ser capturado por Rusia y separar así a las naciones bálticas del resto de Europa. Entonces, por eso es la importancia. De hecho, hace unos meses, Cecilia, hubo una crisis fronteriza entre los países bálticos y Polonia que culparon a Bielorrusia, y es que ciertamente se utilizó a gente, pues sí, necesitada como arma. Fíjate, Samuel, este tema es bien interesante porque Samuel, Rusia y Bielorrusia... ¿Sí? Desafortunadamente se nos terminó el tiempo, el tema está muy interesante, pero tendremos el próximo miércoles para abordarlo. Muchísimas gracias. La situación se torna muy compleja en esta zona. Gracias, como siempre.